Eran las 2:37 de la madrugada de un jueves cualquiera, y mi móvil sonó con una insistencia absurda. Lo tenía en silencio, pero como si algo me empujara, lo vi parpadear sobre la mesilla. Número desconocido. En lugar de ignorarlo, lo cogí. Lo hice por instinto, o por esa absurda curiosidad que a veces nos salva, o nos destroza. Sandra, dijo una voz masculina, con ese tono que uno no usa con cualquier mujer. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Yo no me llamo Sandra. Colgué sin decir nada. Pero el corazón se me aceleró. La voz no me era extraña. Me quedé sentada en la cama, a oscuras, con Oscar roncando a mi lado. Volví a mirar el número. Volví a marcar. Me contestó con un sí, que sonaba mucho menos confiado. ¿Quién eres tú? Le pregunté sin rodeos. Hubo una pausa, de esas que duran lo justo para que sepas que te están inventando una mentira. Lo siento, creo que me equivoqué. No insistí. Colgué. Pero ahí empezó todo. Durante días no podía quitarme esa voz de la cabeza. ¿Era la forma en que dijo ¿estás bien? Como si realmente estuviera preocupado, como si esperara que esa tal Sandra escapara de algo. Y la forma en que dijo su nombre, íntima, cercana. No era una equivocación cualquiera. Y yo soy muchas cosas, pero no tonta. No empecé a sospechar de Oscar por su móvil, ni por mensajes raros, ni porque llegara tarde del trabajo. Empecé a sospechar de Oscar porque un hombre, en medio de la noche, llamó a una mujer que no era yo, con una voz que yo sí conocía, y la buscó con una urgencia que nunca había tenido conmigo. Y esa llamada, que parecía un simple error, fue el principio de todo lo que vino después. No le dije nada a Oscar sobre la llamada. Me limité a observar. Empecé por cosas pequeñas, como prestarle más atención a sus rutinas, a los detalles que antes pasaba por alto porque confiaba en él sin pensar. No estaba buscando algo en concreto, solo tenía esa sensación clavada dentro de mí, como una alerta constante, una especie de presentimiento que no se iba, aunque intentara convencerme de que podía estar exagerando. Me hice la rutina de despertarme antes que él y revisar los restos de la noche anterior, ropa, olores, el baño, cualquier cosa que me pudiera dar una pista. Nada. Todo estaba en orden, como siempre. Pero yo ya no miraba con los mismos ojos. Una noche, mientras cenábamos, él me dijo que el lunes siguiente tenía una reunión en Castellón, que tendría que quedarse a dormir allí por logística. Eso ya me hizo levantar una ceja, porque Oscar nunca se quedaba a dormir fuera por trabajo, y menos en una ciudad que está a 1 hora en coche. Le pregunté si no podía volver en la noche, y me soltó una explicación vaga sobre unos horarios complicados y lo cansado que estaría. No discutí. Le dije que estaba bien, que aprovechara para descansar. El día anterior al viaje, hice algo que nunca pensé que haría. Le revisé la guantera del coche mientras él estaba en la ducha. No encontré nada extraño, salvo una bolsa de caramelos mentolados que no eran de su marca habitual y un paquete de preservativos, sin abrir, pero que tampoco debía estar ahí, porque nosotros no usábamos desde hace años. Podía haber sido algo antiguo, olvidado, pero no estaba vencido, tenía fecha para dentro de 2 años. Lo volví a dejar todo como estaba. No dije nada. Esperé. El lunes, cuando él se fue por la mañana con su maleta, lo despedí con un beso y una sonrisa. Le dije que me avisara al llegar. Me escribió un mensaje a las 11:30, ya en Castellón, voy a buscar un sitio para comer. Pero esa misma tarde, cuando fui al supermercado, vi su coche aparcado a 2 calles de casa. No quise pensar mal. Me dije que podía haber venido a recoger algo. Aún así, caminé hasta allí y miré por la ventana del vehículo. Nada raro a simple vista. Pero en el asiento del copiloto,
Había una bufanda que no era mía. Roja, de lana, con un pequeño bordado. Tampoco era de ninguna amiga que yo recordara. No hice ninguna locura. No entré en pánico. Saqué una foto rápida con mi móvil y volví a casa. Él llegó al día siguiente, como había dicho, con la misma ropa que llevaba cuando se fue, y la maleta casi intacta. No dije ni una palabra, solo observé. Me abrazó con cariño, se duchó y se metió en la cama como si no pasara nada. Al día siguiente, antes de que él se levantara, llamé a su trabajo. Pregunté por él sin decir quién era. Me pasaron con su extensión, y fue él quien contestó. Óscar González, dijo con voz seca. Colgué. Ese día no fui a trabajar. Me quedé en casa, en el sofá, mirando la televisión sin ver nada. Todo lo que había intuido durante semanas se iba confirmando paso a paso. Y sin embargo, me sentía vacía. No lloraba, no me sentía furiosa, solo me costaba entender en qué momento exacto se rompió lo que teníamos. ¿En qué momento dejó de quererme como antes? Pensaba en lo fácil que era mentir, en lo tranquilo que dormía cada noche, en lo natural que le salía sostenerme la mirada mientras hablábamos del futuro, de las vacaciones, de cualquier tontería. Decidí no decirle nada aún. Lo necesitaba todo claro. Lo siguiente fue sencillo. Un miércoles, le dije que tenía un curso de formación en Alicante durante 3 días, que no podía rechazarlo, y que me hospedaría en un hotel cerca del centro. Puso una cara extraña, como si algo en su cabeza hiciera clic, pero no dijo nada más. Esa noche durmió más inquieto de lo habitual. Al día siguiente, hice las maletas, salí con el coche y aparqué a 3 calles de casa. Apagué el móvil personal, encendí uno viejo que había rescatado del cajón, y esperé. Pasaron 2 horas y media hasta que vi cómo salía de casa, sin prisa, con una bolsa de deporte, ropa más informal de lo normal y sin su habitual mochila del trabajo. Lo seguí. Cogió la Ronda Norte, luego la CB 35 y acabó saliendo en dirección a un pequeño municipio del que no tenía ni idea. Aparcó frente a un bloque de pisos con balcones antiguos, bajó del coche, llamó al portero automático y subió. Media hora después bajó una chica. No, no era la tal Sandra de la llamada nocturna. Esta era otra. Morena, delgada, unos 30 y pocos, vestida como si fuera al gimnasio. Lo abrazó con normalidad, como si lo conociera desde siempre. Como si no estuvieran haciendo nada malo. No me moví del coche. No grité. No fui a encararlos. No me dejé ver. Esperé hasta que subieron juntos. Luego me fui a casa. Necesitaba ordenar mis ideas. Por la noche, cuando él volvió, le pregunté qué tal su jornada. Me dijo que había sido agotadora. No sé cómo no se le quebró la voz. Me miró y me besó en la frente. Me dijo: te he echado de menos. Yo solo sonreí y le dije que yo también. Tenía que llegar hasta el fondo. Y si quería respuestas, tendría que jugar con paciencia. No fue una pelea inmediata ni un escándalo improvisado en mitad de la cocina. No le lancé nada, no lloré frente a él, no hubo gritos. Lo que hice fue prepararme. Ya no estaba buscando pruebas. Las tenía. Ya no estaba esperando que se desenmascarara solo. Tenía claro que no lo haría. Él había tomado una decisión hace tiempo, una que yo había descubierto casi por accidente, y si quería saber hasta dónde había llegado esa decisión, tendría que forzarlo a enfrentarse a sí mismo. Así que me comporté con una calma milimétrica. Durante 3 días me mostré más tranquila de lo habitual. Le hablé con suavidad, le cociné como si todo estuviera en orden, incluso le propuse que saliéramos a cenar el fin de semana. Él no sabía que todo lo que yo hacía era para medir su reacción.
y lo que descubrí fue más revelador que cualquier conversación. Oscar estaba incómodo. No podía disimularlo. Se le notaba en los ojos, en los silencios, en cómo se aferraba al móvil como si fuera su salvavidas. Dormía mal, evitaba el contacto físico, y aunque intentaba mantener su rutina, cualquier gesto mío lo alteraba. No me preguntaba por mi día, no mostraba interés por nada que no fuera terminar la jornada y encerrarse en el baño con la puerta cerrada. Hasta en el sexo, cuando finalmente lo intentamos, fue evidente que no había nada de él allí. Fue torpe, breve, sin conexión. Yo sabía que no era una coincidencia, y él también lo sabía. La noche que decidí enfrentarme a él lo hice sin previo aviso. No esperé a que estuviéramos en un lugar cómodo, no lo senté con calma en el sofá. Fue después de cenar, mientras lavaba los platos, cuando le dije sin rodeos que sabía que no había ido a Castellón, que había mentido, que lo vi entrar a un edificio con otra mujer. Él se quedó quieto. Ni siquiera intentó negarlo de inmediato. Me miró y se quedó en silencio durante varios segundos que se sintieron largos. Luego dijo mi nombre, con esa voz de quien sabe que ha perdido el control de la situación. Laura, no es lo que crees. No respondí. Solo lo miré, esperando que tuviera el valor de decir la verdad. Pero no lo hizo. Siguió con lo mismo. No sé qué viste, pero no estás entendiendo nada. Ahí fue cuando supe que no iba a confesar nada por sí solo. Me acerqué al cajón del aparador, saqué el móvil viejo que había usado para seguirlo, y le mostré la foto del coche, con la bufanda roja en el asiento. Luego abrí la galería y le enseñé las capturas de los movimientos de su tarjeta en el bar cerca del edificio, a la misma hora en que él decía estar en otra ciudad. Él intentó tomar el móvil, pero lo aparté. ¿Vas a seguir mintiendo?, le pregunté con frialdad. ¿O al menos vas a tener la decencia de hablarme como una persona adulta? Tardó casi un minuto en hablar. Cuando lo hizo, lo dijo con resignación. No quería que te enteraras así. Eso fue lo único que dijo que sonó honesto. Lo demás fue una cadena de explicaciones que no encajaban entre sí. Que no era una relación seria, que solo necesitaba escapar de la rutina, que había empezado sin planearlo, que no sabía cómo cortar sin que todo se viniera abajo. Me repitió varias veces que me quería, que no quería perderme, pero que necesitaba sentirse vivo, sentirse deseado, y que esa mujer se lo daba. No le respondí nada. Solo lo escuché. No lloré. No grité. No me descompuse. Cuando terminó de hablar, le pregunté si había otras. Me dijo que no. Le pregunté si era la primera vez. Bajó la cabeza. Dijo que no. Le pregunté si alguna vez pensó dejarme por ella. No respondió. No necesitaba más. Ya estaba todo claro. Entonces fui yo la que hablé. Le dije que no me interesaban sus arrepentimientos ni sus justificaciones, que lo que me dolía no era solo el engaño sino el desprecio silencioso de todos esos días en los que me abrazaba como si nada, como si no estuviera destruyendo todo lo que habíamos construido. Le dije que la confianza no era un concepto abstracto, era el día a día, y que él había escupido sobre eso sin el más mínimo respeto. Le dije que no iba a permitirle llorar ahora cuando no le tembló la mano para abrirle la puerta a otra, acostarse con ella y luego venir a mi cama como si yo fuera estúpida. Le dije que podía quedarse en la casa esa noche, pero que a la mañana siguiente quería que se fuera. No hubo más diálogo. Él se quedó allí parado, sin decir nada, mientras yo recogía el último plato y me encerraba en la habitación. Esa noche no dormí. No por dolor, sino por agotamiento. Sentía que había vivido en una mentira más tiempo del que podía soportar. Pero sobre todo, sentía rabia. Porque no solo me había traicionado a mí. Me había convertido en una espectadora de mi propia vida.
Me había robado mi derecho a decidir qué tipo de relación quería tener. Me había obligado a compartir espacio, cama, cuerpo, con alguien que ya no me respetaba. A la mañana siguiente, cuando salí al salón, ya se había ido. Dejó las llaves encima de la mesa. Ni una nota. Nada. Y así terminó nuestra conversación. La venganza no llegó con gritos ni escándalos, no hubo escenas frente a desconocidos ni llamadas a familiares, no me destruyó en público ni me señaló con el dedo, pero fue precisa, medida y completamente inesperada. Tardé 2 días en entender lo que había hecho. 2 días en los que creí que simplemente se había ido a la casa de un amigo o de su madre, como ya lo había hecho en otras peleas menores del pasado. Pensé que se tomaría un tiempo, se llenaría de culpa, volvería con alguna disculpa pobre, y yo decidiría si valía la pena escucharlo. No imaginaba que lo que realmente había hecho era moverse en silencio, anticiparse, y darme un golpe que no vi venir. Todo lo que hice yo en secreto durante semanas, él lo había hecho durante meses, sin que yo tuviera la más mínima sospecha. El viernes siguiente a su marcha, fui al cajero a retirar dinero. Me rechazó la operación. Pensé que era un fallo técnico. Probé con otra tarjeta. Lo mismo. Decidí entrar al banco para resolverlo, y ahí fue donde empezó todo. La cuenta conjunta estaba congelada por orden judicial, los fondos habían sido trasladados a una cuenta individual a su nombre una semana antes, y había una notificación pendiente para que yo firmara un documento relacionado con una separación de bienes. No entendía nada. Salí del banco y lo llamé. No respondió. Probé con mensajes. Silencio. Fui a casa de su madre. Me dijo que no sabía nada, pero su expresión era neutra, como si supiera más de lo que decía. Al día siguiente, llegó una carta certificada a casa. Era del despacho de abogados. El remitente no era suyo, pero sí estaba claro el contenido: solicitud formal de separación, con una lista detallada de medidas cautelares sobre cuentas, vehículo y vivienda. En la carta se especificaba que yo debía abandonar la vivienda en un plazo no mayor a 15 días, ya que él alegaba que la propiedad era suya desde antes del matrimonio, y estaba registrada únicamente a su nombre. También incluía una cláusula en la que se pedía revisar el uso indebido de los recursos conjuntos, insinuando que yo había cometido algún tipo de falta que ponía en riesgo el patrimonio. Leí cada página con una mezcla de incredulidad y rabia. Él no solo había planeado todo esto. Lo había hecho de forma quirúrgica, anticipando cada uno de mis pasos, blindándose legalmente, y dejándome en una posición de desventaja absoluta. Todo esto mientras me miraba a los ojos en la cocina, mientras dormía a mi lado, mientras me decía que no quería perderme. No era solo el dinero. Era la sensación de que me había convertido en alguien completamente prescindible en su vida, de que su frialdad tenía raíces mucho más profundas de lo que yo pensaba. Ni siquiera me enfrentó. Me dejó la responsabilidad de descifrarlo todo a mí. Me forzó a ir detrás, a preguntar, a leer documentos para entender que ya estaba fuera de su plan. Lo más brutal de todo fue descubrir que incluso con la mujer con la que me había engañado, ya no estaba. Eso me lo dijo una amiga que trabaja en el ayuntamiento y que lo había visto hacía unos días salir de una gestoría con otra mujer distinta, una que no reconocí. No me sorprendió. Óscar había dejado de ser mi marido mucho antes de que yo me diera cuenta. Fui al despacho de los abogados. Me recibió una mujer seca, de esas que no sonríen ni para ofrecer agua. Me explicó con exactitud lo que significaba cada medida que él había solicitado. La casa no era mía, nunca lo fue, porque nunca se había hecho el trámite para ponerla a nombre de ambos, aunque él me había dicho lo contrario. La cuenta conjunta sí era mía en parte, pero él había iniciado un proceso para impugnar algunos gastos, alegando que había utilizado dinero común para actividades personales no justificadas. Cuando pregunté a qué se refería,
Ella me mostró una lista: ropa, cenas, gastos en efectivo. No había nada raro, eran cosas normales, cotidianas, pero él había utilizado eso como argumento para debilitar mi posición. Le pregunté si él había mencionado su infidelidad. Me dijo que no, que el motivo formal de la separación era la incompatibilidad de convivencia y la falta de comunicación sostenida. Era una estrategia limpia. Innegable. Legal. Él había preparado esto como si fuera un proyecto de trabajo. Sin emociones. Sin culpa. Solo procedimientos. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando documentos, intentando encontrar algo que pudiera usar, pero estaba todo cubierto. Llamé a una amiga abogada. Me confirmó lo que ya sospechaba. Si no tenía pruebas concretas de su infidelidad anteriores a la fecha del inicio del proceso legal, no tenía valor judicial alguno. Y aunque las tuviera, en este tipo de casos ya no pesaban como antes. Me recomendó negociar, salir con algo antes de quedarme sin nada. Me dijo que él se había movido con ventaja, y que no parecía tener intención de ceder. Al día siguiente fui a su trabajo. No para hacer escándalo. Solo para verle la cara. No estaba. Pregunté por él. Me dijeron que había pedido licencia de 3 semanas. Ya no me quedaban dudas. Oscar no solo me había traicionado. Me había borrado. Sin enfrentamientos. Sin ruido. Sin darme la oportunidad de entender lo que estaba pasando mientras todavía tenía opciones. Me dejó sola, sin respuestas, y con una orden de salida de la que hasta hacía poco era mi casa. Volví a casa con una sola idea en la cabeza: no me iba a ir sin luchar. Y si él pensaba que me iba a quedar en una esquina a llorar, iba a conocer una versión de mí que nunca le mostré. Tardó una semana en responder a mis mensajes. No se disculpó, no me preguntó cómo estaba, no intentó explicar nada, solo escribió una frase directa: podemos hablar si quieres, mañana a las 7 en el bar de siempre. No esperaba humanidad en ese mensaje. Lo que me sorprendió fue el tono, frío y seguro, como si él siguiera creyendo que todo lo que estaba haciendo era razonable. No le respondí. Solo me presenté. No por él. No para arreglar nada. Sino porque necesitaba cerrar algo que él había roto sin avisar. Llegué 5 minutos antes. El sitio estaba casi vacío. Me senté en la mesa del fondo, donde solíamos ir cuando queríamos hablar de cosas importantes. Él llegó puntual, como siempre. Llevaba una camisa nueva, como si esto fuera una reunión de negocios. No me dio 2 besos. Ni siquiera una sonrisa. Solo se sentó y pidió una cerveza. Yo no pedí nada. No era una cita. Era el final. No me dio tiempo a decir nada. Empezó él. No vengo a justificar nada. Sé que lo hice mal. Lo sé. Pero no voy a cambiar la versión. No te mentí cuando te dije que no quería hacerte daño, pero también sé que eso ya no importa. Lo miré fijamente. No parpadeó. Seguía teniendo esa manera de hablar como si estuviera explicando un problema de trabajo. Ordenado, sin emoción, sin dejar espacio a dudas. Le pregunté por qué había hecho todo como lo hizo, por qué no me había hablado cuando todavía se podía arreglar algo. ¿Por qué esperó a tenerlo todo legalmente preparado antes de decirme la verdad? ¿Por qué me mintió en la cara tantas veces? Me respondió con una tranquilidad que me revolvió el estómago. Porque si te lo decía antes, me ibas a convencer de quedarme. Y no quería quedarme. Pero tampoco quería ser el cabrón que lo arruina todo sin más. Así que hice lo que pensé que era menos destructivo. Planeé mi salida, lo organicé bien y luego me fui. Sé que igual te dolió.
Pero fue mi forma de terminar con algo que para mí ya no tenía sentido. Le pregunté si alguna vez pensó en pedirme el divorcio cara a cara, sin rodeos. Me dijo que sí, que muchas veces, pero que cada vez que lo intentaba se le pasaba. Que yo siempre tenía algo en la mano, un plan, una frase, una mirada, algo que le hacía posponerlo. Y que un día se dio cuenta de que si no tomaba distancia de todo, no iba a tener el valor de hacerlo nunca. Le pregunté si había amado a la otra. Me dijo que no. Que fue una forma de sentirse distinto, más joven, más deseado. Que no le importaba ahora si seguía con ella o no. Que lo importante para él era haber salido de la relación conmigo. No porque tú fueras mala, Laura. Nunca fuiste mala. Pero yo ya no quería esa vida. Y no sabía cómo decírtelo sin que todo se rompiera. Así que lo dejé pudrirse hasta que explotó solo. Le dije que todo lo que me estaba diciendo era cobarde. Que no había nada honorable en desaparecer de esa forma, en dejarme sin casa, sin dinero, sin tiempo para reaccionar. Que me había tratado como si yo fuera una carga. Como si después de tantos años juntos no mereciera ni una conversación honesta antes de que lo destruyera todo. Me miró, por primera vez con algo parecido a tristeza. Tienes razón. Pero no me quedaba nada para darte. Ni respeto, ni paciencia, ni amor. Y me odiaba por eso. No por ti. Por no poder sostener nada. Le pregunté si creía que eso me iba a consolar. Me dijo que no. Que no esperaba que lo entendiera. Que solo vino para darme la cara y escuchar lo que yo tuviera que decirle. Así que hablé. Le dije que durante años me dediqué a sostener una relación que él ya no quería, que fui leal incluso cuando ya notaba que él no estaba ahí, que me dejé de lado para cuidar algo que en realidad estaba muerto y que no me avisaron. Le dije que si alguna vez pensó que yo era fuerte, ahora tenía que saber que también era justa. Y que no iba a dejar que él se llevara todo sin consecuencias. Que iba a pelear por lo que me correspondía, que no iba a firmar ningún acuerdo que me dejara en la calle, y que si él quería hacer las cosas como si fuéramos extraños, yo también sabía jugar a eso. No dijo nada durante un rato. Luego asintió. Dijo que entendía que me defendiera, que no me iba a poner obstáculos, que si tenía que revisar los términos del proceso, lo haría. Que no quería guerra, pero tampoco quería volver. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido. Me dijo que no todavía. Que tal vez lo haría más adelante. Pero que por ahora, se sentía libre. No feliz, pero libre. Eso fue lo que más me dolió. Porque yo también quería sentir eso. Pero lo único que sentía era un cansancio brutal, una especie de silencio interno donde antes había planes, rutinas, cariño, rutina compartida. Le pregunté si quería que nos volviéramos a ver. Me dijo que no. Que no creía que tuviera sentido. Que lo que teníamos ya no existía. Y que tal vez lo mejor era que cada uno siguiera por su lado, sin más encuentros. Me levanté sin decir nada. Él se quedó sentado, mirando la mesa. Salí del bar y caminé durante 15 minutos sin dirección. Luego paré en seco y respiré hondo. Me di cuenta de que esa era la última vez que hablábamos como pareja. No hubo abrazos, ni disculpas de verdad, ni ningún tipo de cierre digno. Solo dos personas que compartieron años y que ya no se reconocían. Durante las primeras semanas después de aquella conversación, no entendía bien si lo que sentía era rabia, tristeza o simplemente una especie de desconexión total con todo lo que me rodeaba. Me levantaba tarde, comía poco, apenas hablaba con nadie, y lo único que hacía con algo de intención era leer los papeles legales que iban llegando, revisar números, cruzar correos y citas con abogados, como si todo ese lenguaje técnico fuera más fácil de digerir que la realidad. Me mantenía ocupada con trámites porque, de alguna manera,
Eso me ayudaba a no pensar en lo que había pasado, en cómo había terminado una relación que durante años pensé que estaba construida con bases fuertes. Pero no fue así, y aceptarlo me costó más que firmar cualquier documento. Las amistades se dividieron en 3 grupos. Estaban las que me creyeron sin preguntar nada y me ofrecieron su ayuda desde el primer minuto, sin pedir explicaciones, solo estando presentes. Luego estaban las que intentaron mantenerse neutrales, diciendo cosas como no nos metemos, os queremos a los dos, lo cual no era del todo falso pero tampoco útil, porque esa neutralidad a veces se siente como abandono. Y finalmente estaban las que desaparecieron. Gente que durante años estuvo en comidas, cenas, cumpleaños, y que de repente dejaron de responder mensajes, como si mi divorcio fuera contagioso o incómodo. Eso también dolió, porque no eran solo Oscar y yo, era toda una vida social que, de repente, se desarmaba por completo. Tuve que dejar la casa. No fue inmediato, pero no tenía cómo sostener los gastos y él había ganado ventaja en todos los aspectos legales. Al final, preferí soltar antes que quedarme aferrada a una propiedad que se había transformado en símbolo de algo que ya no existía. Encontré un piso pequeño, de alquiler, cerca del centro. No era lo que había soñado a mis 37 años, pero era mío. Nadie podía echarme. Nadie podía desaparecerme sin aviso. Empecé a trabajar desde casa algunos días para evitar cruzarme con gente en la oficina que no sabía qué decirme o que me miraban con esa compasión que resulta más ofensiva que reconfortante. Cambié de número de teléfono. Eliminé redes sociales por un tiempo. Necesitaba silencio, pero un silencio distinto al que había sentido mientras vivía con él y no me hablaba. Este era un silencio elegido, necesario, reparador. No volví a saber de Oscar. No me escribió. No me llamó. No preguntó por mí a través de nadie. No supe si estaba con alguien, si se había mudado, si seguía con el mismo trabajo. Supe por una amiga que, tiempo después, alguien lo había visto solo en un bar, bastante cambiado, más delgado, con cara de cansado. No me produjo ninguna emoción. Ya no quería saber cómo le iba. No porque lo odiara, sino porque me di cuenta de que me había pasado demasiado tiempo tratando de entenderlo, de anticipar sus reacciones, de sostener una relación que solo tenía sentido para mí. Estaba cansada de vivir pendiente de las señales, de justificar lo injustificable, de llenar los huecos con excusas que ya no se sostenían. Pasaron unos meses y, poco a poco, empecé a notar que me sentía distinta. No mejor, no feliz, solo distinta. Ya no me costaba tanto dormir. Podía escuchar música sin que me activara recuerdos incómodos. Me animé a ir a comer sola a sitios donde antes solo iba con él. Empecé a hablar con gente nueva. Me di cuenta de que no necesitaba reconstruir mi vida como era antes, sino construir algo nuevo desde donde estaba ahora. Y no fue fácil, pero fue real. Me apunté a un curso de diseño gráfico que llevaba años postergando. Empecé a ir a un centro deportivo. No hice nada extraordinario, solo fui haciendo cosas pequeñas, una tras otra, hasta que un día me di cuenta de que ya no hablaba de él todos los días. Que ya no pensaba en cómo me dejó, sino en lo que aprendí. Aprendí que no se puede obligar a nadie a quedarse. Que una pareja puede quererte durante años y un día simplemente dejar de hacerlo sin grandes motivos, sin traumas evidentes, solo porque dejó de sentir lo que sentía. Aprendí que el amor no es garantía de nada si no va acompañado de respeto. Aprendí que no hay forma de prepararse para una traición, pero sí hay formas de salir de ella sin perderte a ti misma. Aprendí que la dignidad no está en aguantar, sino en saber cuándo irte. Que la rabia puede impulsarte, pero no puede quedarse a vivir contigo. Que el dolor se pasa, pero no solo. Hay que empujarlo. Y que no hay nada más valioso que poder mirarte al espejo y saber que, aunque la otra persona te falló, tú no te traicionaste.
A día de hoy no estoy buscando otra relación. No porque le tenga miedo al amor, sino porque todavía estoy conociéndome sin él, y eso también lleva tiempo. Hay días en que me siento fuerte, y otros en los que todo vuelve a pesar. Pero al menos ahora sé que cada decisión que tomo es mía. Que no tengo que esperar a que nadie me confirme que lo que siento es válido. Que puedo equivocarme, pero no tengo que pedir perdón por defenderme. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. Mi respuesta es simple: me arrepiento de no haberme dado cuenta antes. No de que él me era infiel, sino de que yo me había ido desapareciendo poco a poco, adaptándome a una relación donde ya no cabía. Si algo me quedó claro después de todo esto es que nunca más voy a pedir permiso para existir dentro de mi propia vida. Y si alguna vez vuelvo a amar, será desde un lugar donde no tenga que esconder mis dudas ni callar mis intuiciones. Porque no quiero volver a explicar que una llamada a las 2:30 de la madrugada no fue un error, sino el inicio de la verdad. Y esta vez, cuando la intuición me hable, no voy a ignorarla. Porque aprendí a escucharme. Aunque nadie más lo haga. Aunque no haya testigos. Aunque el otro tenga la voz más convincente del mundo.